Fusil es lo que estamos escuchando de Me darás mil hijos, porque estamos en comunicación con Federico Gazarosian. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás, Fede? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata este viernes 1 de agosto? Hoy es el día de la Pachamama, hijo. Sí. Bien, todo bien, va, mi día normal, no sé, cosas a la mañana, ensayos. Bueno, llovido. Llovido sobre mojado. Primero que nada, todo bien, por suerte. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la charla. Gracias a ustedes por convocarme. Gracias a ustedes. Estamos escuchando ahí Fusil del primer disco de Me darás mil hijos, una formación en la que, bueno, estás tocando ahí el contrabajo como siempre. ¿Cómo los encuentras hoy con la banda, sacando temas nuevos? ¿Cómo están? Estamos haciendo algunos temas nuevos, ahora estamos preparando para un show que hacemos no sé si es el 4 o el 5 de septiembre, en el CAF, creo que es el 5, que va a ser como más acústico el show. El año pasado hicimos algo parecido en el Café Berlín de acá, de Capital, y ahora vamos a tratar de hacerlo en el CAF, ahí en Sánchez Bustamante y Clavalle, poneme, que es como encarar la parte más acústica, ¿viste? Mil hijos, mucha guitarra criolla, bueno, contrabajo, violín, ronroco, piano, algún poco de guitarra eléctrica va a haber también, ¿no? Sí. Percusión, y más percusión que batería. ¿Cómo se le puede explicar a alguien que no conoce o que quiere escuchar por primera vez? Porque me parece que es algo muy difícil de ¿qué es Me darás mil hijos? Ay, mira, yo a veces cuando lo defino como una orquesta de pueblo. Una linda referencia. Bueno, en su momento estábamos, viste, metidos en ese rollo de que te decían que era world music. Ponele que nada, es una mezcla de lo que escuchaban tus abuelos, tus tíos, tu papá, mezclado con onda, ¿no? Y con un espíritu rockero, porque somos de la generación del rock todos. Y escuchamos también mucho rock, aparte de escuchar el tango, música contemporánea, clásica, fado, paso doble, música cubana, lo que sea, digo, ¿no? O música china, digo, oriental. Sí, nosotros tenemos un poco esa característica, que mezclamos todo, nos encanta un ritmo y, bueno, lo hacemos mierda. En el sentido de que, de bien, ¿no? Sí. Lo hacen bien mierda. Claro, lo hacemos bien para que no lo escuchen más. Bueno, no sé, hacemos cumbias también. En una época nos tiraban de balcánicos, pero porque teníamos 2 temas balcánicos. Hay mucho... Mi hijo cuando nace un poco por el tramado de las guitarras criollas, ¿no? Trabajar guitarras criollas a 2 voces, sumando la rítmica y el contrabajo, que hacían acá mucho los guitarristas cuyanos y los guitarristas de tango. Estaba un poco basado en eso. Después fue creciendo así y nada, vos venías, te decías, che, yo toco tal instrumento, y venía, dale, tocaba y te quedabas, ¿viste? Y así terminó la orquesta, digo. Un poco. Pero bueno, es un recorrido por todos diferentes tipos de ritmos, sensaciones, no sé. Ahí escuchábamos algo O sea, yo creo que hay alguna característica que nos junta, que tenemos también una base, si querés, en el fondo, media Tom Waits. Mirá, qué buena referencia, la verdad. A todos nos encanta Tom Waits y es nuestro norte siempre. Como ese blues desconstruido, balada, bueno, no sé, hay un tano que se llama Vinicio Capucera, no sé si lo escucharon, que también es como un Tom Waits italiano, que también tiene una mezcla de instrumentos muy parecida a la nuestra. Big Time es un gran disco de Tom Waits. Big Time es terrible. Es un discazo. Todos los discos son buenos de Tom Waits. Ese lo escuché porque mi padre lo tenía en vinilo, así que ahora se lo secuestré, así que lo he escuchado alguna que otra vez y la verdad que es un discazo. Yo la primera que lo escucho, bueno,
bueno, vos sos joven, pero yo la primera vez que lo escucho en el año 85 o 6. Me vas a escuchar el artista que hizo todas las tapas de Don Cornelio y Visitantes, Nessi, y no lo podía creer. No, pero, o sea, primero no podía creer cómo cantaba el chaval. Y después cómo lo tocaban, ¿viste? Cómo tocaban rock o blues, de una manera muy, si querés, cavernícola, la forma. Caníbal, una cosa muy, parece como tosco, pero no tiene nada de tosco. Claro. A mí me encanta ese tipo de forma. Y un poco, bueno, hablas de esa época, 85-86 es los primeros pasos de Don Cornelio. ¿Crees que eso tuvo que ver en tu formación para después empezar a tocar ahí el bajo? Obvio. Yo igual empecé de nada, yo empecé tocando guitarra, después la batería, pero mi formación musical está ahí, un poco. O sea, aparte lo poco que estudié al principio, digo, ¿no? Pero un poco mi formación, todo mi carácter, si querés, salió en toda esa etapa de Don Cornelio, que fue como descubrir América para mí. Descubrir esa comunión que tenés a veces con los músicos o músicas en una banda, cuando aparece el extra de la música, que es si querés, la parte espiritual de la música, o el alma. O, hay momentos en los grupos que cuando se fusionan, digamos, todas las energías de cada música o músico, ahí aparece la verdadera música, que es el alma de ese grupo, digamos, ¿no? Que lo que pone cada uno, cada una en eso. Y un poco pasó eso, y siempre se me repitió en otras bandas eso un poco, ¿no? Cuando empezó a salir eso. Hola. Buenas. Ah, sí, no, pensé que ibas a seguir hablando, perdón. No, pensé que, no, bueno, no sé si No, demasiado. no, está bien. Es que la charla es para que vos hables. Vos sos el que vivió un montón de cosas. Así que no, está bien. Que ahí es donde aparece esa cosa que no, porque no es que si vos te juntás, che, vamos a hacer esto, a ver qué sale, ¿viste? Muchas veces pasó eso. Creen que tenés una medida X, che, acústico, esto, pero en el conocimiento entre las personas, en los grupos, y ya cuando se empieza a ver esa camaradería, viene la expresión, ¿viste? La expresión de que, o sea, lo que pone cada uno termina siendo un coso que se llama, no sé, Don Cornelio, Los Visitantes, el Gran Hijo, que ya tiene vida propia. Y que ya está, o sea, fuera de lo que vos, porque no es que está uno va como diciendo a uno, che, vos tenés que hacer esto, el otro, no, hay muchos momentos de libertad, ¿entendés? Que es lo más importante para que ese coso salga. No sé cómo decirlo. Sí. Para que esa alma de la música salga ahí, ¿no? Esta semana vi la película de Don Cornelio, Cenizas y Diamantes, y un poco hablas de eso, que como que tus primeros encuentros con Palo no era que se juntaban a quizás o a escuchar música, sino que era primero a componer en Cadáver Exquisito, que fue algo que me pareció bastante loco, y después lo mismo, como que leías algo y te lo transmitías, como que dejaste muy en claro que más allá de la música tiene que haber una comunión entre las personas que están queriendo hacer eso. Y sí, si querés hacer cambios grandes, aunque no es que piensas el cambio en ese momento, no pensás en nada, estás pensando en divertirte, pero, o sea, con Pablo había noches que nos la pasamos escribiendo, ¿viste? Hablando, no sé, de directores de películas de la década del 50, del 70. Hacíamos muchos cadáveres también con él, Karina, un par de temas. No sé, justo ayer un amigo postea el tema de los visitantes de Villadomínico. Ese es un cadáver. Mirá. Exquisito. Villadomínico sí. Y después hay otro que se llama Toda la Nena, también de visitante, que es otro cadáver. Y hacemos esos ejercicios. Nosotros también en la época con Pablo y Karina hicimos unos pequeños panfletos de poesía, ¿viste? Que creamos los tres. En el año 88, por ahí, 89. Y lo regalábamos.
Pero bueno, eso es el bucear internamente a ver qué te sale, ¿viste? También. Porque ahí empezás a surgir cosas, o sea, eh, Van saliendo ahí. aparte del nivel de intoxicación que podíamos tener, ¿no? Digo, Sacando eso de lado. sacando eso, digo, no, bueno, porque está bueno utilizar ese nivel de intoxicación para ver qué sale. El problema es después cuando el nivel de intoxicación te toma. Entonces ya sos un ente que depende de esa intoxicación. Claro. Ahí está el problema, ¿viste? Porque si podés estar un poco entre afuera y adentro, como para jugar o para abrir ciertas puertitas. Ya después con los años te das cuenta que nada, la puerta la abrís vos solo, ¿viste? Ah, No necesitas nada para abrir la puerta. eh, Porque eso generalmente te pone una traba, o te pone un límite, como todo, ¿entendés? O sea, lo peor de las cosas me parece que es limitarse. O claro. tener miedo a hacer otra cosa, ¿viste? Yo que sé, lo mismo que a veces yo, eh, no quería decir la palabra crítico, pero siempre me pregunté, ¿por qué un grupo hace siempre lo mismo? ¿No se aburre? ¿No se cansa? Está bien, a uno tuvo el éxito con tal canción y después sigue, ¿entendés? Un Claro. chorizo de canciones durante 15 años que son iguales. Tratemos de hacer esto otra vez. En la forma, decís, loco, pero nada, si te fue bien y te fue bien también económicamente, bueno, tenés la posibilidad de hacerlo, se te canta. Claro. Y Y no, eso siempre vuelve a lo mismo, entonces, sí, bueno, este, creo que es algo que se nota mucho durante tu etapa artística. O sea, hacer diferentes cosas y se nota que es lo que vos querés. ¿Cómo convivió eso en vos? Porque, bueno, no sé, un poco se nota, también quería preguntarte por esto, que hay un cambio, yo creo, de pasar a Don Cornelio a los visitantes, ya con los nombres de los discos. El último Don Cornelio es Patria o Muerte, o sea, que nombra algo quizás tan cerrado que es como la patria y que todo el tiempo tenemos que defenderlo. Y del otro lado está la muerte. claro, pero el sentido de Patria y Muerte no era ese, y tampoco era la consigna federal, de Sí. Rosas. ¿Por dónde iban entonces? El sentido era un chiste como el disco de los Pistols, Dios a la reina, era Ah, así. ahí va. O sea, Patria y Muerte vendría a significar, si no será tuya, estás muerto. Ahí está. Que es como una consigna punk también, ¿no? Mm, Pero es como, nada, es que seas vos personalmente, cada cosa que haces. ahí va. Y después No que pensaba seas una que... copia de otro o de algo que te está diciendo el sistema. Hoy usamos tal zapatilla, todo con la misma zapatilla, todo con el mismo pantalón, todo, bueno. Ahí va. Eso es un poco la consigna, ese chiste, y también, si querés, mezclado un poco con ese disco de Pistol que dijo Dios a la reina, ¿no? Que es como gastando. Y se nota también en la crudeza del sonido de ese disco, ¿no? Esto que hablas del punk, bueno, es un disco recontra. Creo que Corramos Sí, es un temazo. sí, sí, es recontra punk, todo el disco es muy punk. Pero es un disco, yo creo que es uno de los mejores discos que grabé y toqué. Sí, Porque tiene como esa cosa de mucha inconsciencia y mucha conciencia a su vez, porque a mí con todo esto de la película me empezó a surgir cosas como eso de, de toda esa inconsciencia que teníamos, ¿no? De sacar toda esa parte inconsciente a la luz. y mostrárselo a todo el Que mundo, ¿no? donde salen todas esas cositas, ¿viste? Salen todas esas cosas. Y ahí pasaba también nada, que nosotros nos sentíamos que éramos imbatibles de ese momento. También un poco Pero, o se sea, habla de los vivos de Don Cornelio, de que bueno, lo que estás mostrando ahora, lo que estás diciendo en realidad ahora, se notaba, la gente lo notaba eso. y los vivos eran como, yo en esa época tenía un concepto que era como muy final, era bueno, capaz que mañana me muero y digo, y esto tiene que ser como la misma muerte cada show. Será todo, a todo o nada, digo, era todo por lo general. O sea, y toda esa época Don Cornelio fue así, era todo, era como pues jugábamos mucho con ese concepto de la muerte, ¿viste? Es boludo, pero no, porque la muerte es algo que nos va a tocar a todos, porque es algo de la misma de la especie, que nacemos, crecemos y después morimos, y no es algo malo. Y no lo digo cuando lo veíamos como algo malo, pero era como esa pregunta que nos hacíamos siempre en esa época, ¿no? Yo no la veo como algo malo, la muerte, o sea, me parece que es un punto para otro estadio mejor, digo, diferente,
Y además hay que amigarse porque Y lo que decís, a todos nos va a llegar, o sea que sí o sí te vas a tener. sí, no podés vivir pensando que tienes la muerte, digo, pues, te vas a enfermar, digo, o sea, nada. Y, no, y lo peor de todo es que no, no vas a saber a ver tu presente, que es lo más importante, porque el pasado ya fue. A mí la verdad que el pasado ya fue, no importa nada el pasado, digo, y el futuro yo qué sé, o sea, soy, Claro. o sea, ahora. Entonces, y a veces me pasa que nosotros como seres humanos nos olvidamos mucho de eso, viste, del hoy. Que es lo que más importa también. El presente, el momento Sí, en el que estás, sí, el decía alguna momento que estás, canción. es el momento que estás, siempre cuando estás. Bueno, hablaba de la película de Cenizas y Diamantes, que también vos, hay veces que hacen las proyecciones y vos vas también ahí a hacerle el aguante. ¿Cómo surgió todo ese proyecto? Bueno, no, su proyecto tiene ya 14, 13 años. Ah, Fue mira. muy loco, ¿no? Porque yo me estuvo como muchas veces por abortarse ese proyecto y al final salió el año pasado. Surgió después de un show que Palo nos invitó a los Cornelios a tocar en un teatro en San Isidro, creo que era el Teatro de la Cova, tocamos 3 temas, creo, 4. Ese día lo filmó una gente que, bueno, yo la conocía por otro lado, que era Lorena Muñoz, y que iba a ser el director, que no me van a perder el nombre, no me acuerdo. Bueno, Lorena es la que filmó la película de Gilda. Mirá. Lorena le gustaba mucho Don Cornelio. Yo la conocía por otro lado porque le hacíamos con mis hijos música a veces para ella tenía unos programas en encuentro. Y ella, como era muy fanática, digo, quiero hacer una película sobre Don Cornelio. Bueno, y Claudio, que es nuestro gran guardador de cosas, tiene todo el archivo. El baterista de Don Cornelio. Claudio Fernández, él tiene un archivo increíble. Y bueno, entonces se empieza a digitalizar, se habla con Claudio, habla entre todos, bueno, todo bien. Se empieza a digitalizar todo ese archivo, que había como, no sé, 10 VHS, bueno, cassettes, hay como 50 cassettes. Eso lo hacemos nosotros, los cassettes. Y en un momento, bueno, con la película que ella saca, se empieza a hacer cada vez un delay. Rolly, ahí está, hasta que un día ella le pasa todo el material a Rolly Railworth. Rolly era editaba y trabajaba más en Isla de Edición. Rolly también fanático, bueno, Rolly hizo muchos videos de Potenkin. Y Rolly un día dice, che, me dio todo el material Lorena, voy a pedir un subsidio al Inca y vamos a hacer la película. Bueno, bla, seguimos. Cuando empieza ya a terminar de entramar la película, pasa que yo no sé si muere primero Rolly y después Palo o a su revés. Me parece que Rolly muere y después muere Palo. Y la mujer de Rolly le pasa todo al que era el productor de la peli, que es Peter, que es el que termina haciendo la película. Así que bueno, así fue un poco otra historia. Y eso empezó en el año 2011, 2012, en ese show que tocábamos 4 temas ahí con un Palo. Eso es lo que se escucha en un momento de la película que ustedes también están tocando, es ese archivo de esos últimos de ese último show. Todo lo ¿Cómo que es? se ve adentro es archivo de shows nuestros. O sea, hay una cosa que está filmada ahora Eso te pregunto yo. en un lugar X de La Boca, es un taller de un artista plástico, porque tiene el sonido del disco en realidad. Ah, Después lo más interesante es lo anterior, que es el material de archivo, que estamos nosotros tocando en el Club Universitario de La Plata, en Medio Mundo Varieté, y hay un video de que estamos tocando en Chile, porque en el la primer disco de televisión. Cornelio, estamos tocando Ya Vendrá, porque el primer disco de Cornelio fue disco de oro en Chile en esa época. Nosotros fuimos, creo que 3 o 4 veces a tocar a Chile.
Es muy loco cómo están todos vestidos, sentaditos, y usted tocando Ella Vendrá. No, aparte era la época que estaba Pinocho, ¿viste? Claro, sí, no se podía. Y era nada, no sé lo que era, vos salías a la calle y eran camionetas con ametralladora mirándote y a nosotros no sabés, nos decían de todo. Así que después que tocamos en ese programa, el otro día sale una nota en un diario de Chile y nos decían rockeros sucios argentinos. Es todo lo que somos, igual. Sí. Dimos No, una buena impresión. Era muy feo todo lo que era en esa época. Todas esas veces que fuimos a Chile era muy feo todo. Prixtamí, me dicen acá no que la es el gente. otro lugar, que La también. gente no, le digo, todo está lo que se veía políticamente. Digo. Claro. Y ustedes fueron ahí, mirá qué loco, Y pero fuimos porque en esa época nos llevaban porque el disco, ahí había salido, salido en cassette y había sido disco de oro. Qué loco. ¿Habían Y pensado en eso? O sea, ¿cómo les cayó? si vos nosotros cuando íbamos a hacer ese programa, presentamos los temas que íbamos a hacer y nos prohibieron hacer Taza de Techino por la palabra que pertenece al libro de Santiago Segura, Pozo Guerrillero Irascible. Por esa palabra nos prohibieron tocar ese tema. La censura misma en vivo, ¿no? Claro. ¿Qué tema van a hacer? Bueno, vamos a la letra. No, ese tema no lo puedo hacer por esa palabra. No, no tocamos. Y era, bueno, moneda corriente en ese Bueno, momento también. ahí te das cuenta cómo estaba todo controlado. Claro. Sí, encima la dictadura chilena también fue una de las más. Más allá que toda dictadura es cruenta y Sí, vil. bueno, pero el control, viste, Sí, lo que horrible. hablabas antes de la Ahora el libertad. control ahora pasa por otro lado el control, Claro. ¿no? O sea, tenés todos unos boludos mediáticamente diciendo una cantidad de mentiras constantemente todo el día y a la gente ya no entiende nada, digo. Después hay en la película, quizás el momento que más me gustaba a mí es el momento del casamiento, en el que están tocando. Ah, eso está bueno. Eso es buenísimo, esa parte es buenísima, así que recomiendo también ver Sí, ahí ver la película. aparecemos como personas normales que se divierten también. Que están todo el día. Y después también hay unos como momentos en los que están en la calle. ¿Eso qué era? ¿Alguien grabando? ¿Por qué lo hacían? O que están, bueno, en un momento Palo sirve un café. La mayoría o sea, ponerle el 85% del material está filmado por Nessi, que es el artista plástico. Sí. El que hizo todas las tapas, Nessi Cohen. Después de las cosas que están muy adentro de la sala de ensayo, algunas las filmamos entre nosotros. Ah, ahí va. Mirá qué bueno. Pero un poco es así todo. Además, la parte que está del show también está filmada por Nessi. Mirá qué piola. O sea, de pedo teníamos una cámara VHS que nos la prestaban y bueno, y de pedo se guardaron esos cassettes. Menos mal, porque la verdad que para los que gustamos de esa música, ver ese tipo de archivo es un montonazo, así que también quería agradecerle por eso, porque muestren esas cosas que quizás los músicos, viste, dicen, bueno, ¿quién va a querer ver esto? O es algo normal. En una época, viste, yo no guardo nada. Claudio guarda todo. Yo no guardo nada, no importa. Tengo los discos, nada más que grabé y ya está, digo, pero no. Otra vez ya empecé a tirar notas que tenía visitantes, revistas. Sí, yo no les voy a ver más. No me interesa leerlas. Digo, bueno, quiero tener estas cosas. Bueno, Pero hay gente que le gusta eso, viste. Sí. Después quería consultarte por el paso a los visitantes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que decidieron seguir con Palo post Don Cornelio? ¿Cómo lo recordás? Y bueno, siempre los finales no son lo que mejor te puede pasar en tu vida, digo, ¿no? Como una pareja, digo. Pero bueno, era de Maduro que ya no estaba pasando lo que pasaba y no la estábamos pasando bien, y bueno, con yo y Palo estábamos muy pegados en esa época, estábamos re manija, y le dijimos al baterista, al manager que era baterista, que de hacer un grupo, y se recopó. El manager de esa época, no que era el mexicano, Jorge Albornoz, de Don Cornelio. Y así salió, o sea, ni bien salimos de lo que fue el final de Don Cornelio, nos juntamos los cuatro que habíamos quedado la última época, porque Don Cornelio pasó mucha gente en un momento. El último año éramos Palo, Claudio, Alejandro y yo. Sí, se nota que en vivo también eso también estaba bueno. Y después de eso
salimos de esa reunión, nos llamamos al mexicano y dijimos, che, loco, nos separamos, somos un grupo, bueno, dale, y así, y ahí empezamos. Y supongo que las ideas salieron al toque, porque si tenían esta relación ya desde Sí, antes. sí, empezamos con temas que algunos temas estaban haciendo con Cornelio, o había empezado a hacer Don Cornelio, algunos temas nuevos. Palo también era una usina de hacer temas, ¿viste? Claro. Y empezamos a hallar en salas alquiladas, hasta que en el momento un Palo dio un cuartito en una casa que en ese momento que alquilaba y armamos una sala ahí, que estuvimos 2 años. Y ahí fue toda la etapa poner Salud Universal, hasta que salió Salud Universal, poner. ¿Y cómo lo ves en el tiempo, lo que hicieron ahí con los visitantes? ¿Crees que existe esto de que se abrieron, o no sé si se abrieron, fueron por buscaron otras cosas o van por otros lados sí, que con porque Den Cornelio? si tomás los primeros 2 o 3 años era como una banda que era una continuación de Cornelio, porque era rap and rock. Claro. Los shows eran, viste, eran explosivos, todo tocado de manera muy rápida, estábamos muy fanatizados con el hardcore también. Pero cuando se empezaron a juntar todo, si querés, toda la caterva de ritmo latinoamericano, sumado al tango y la milonga, y cambió un poco todo ahí. Maderita quizás, ¿no? En más esa época. Sí, si querés, espiritango. Espiritango. Es el que más me gusta. Ahí aparece todo el semillero en espiritango. Hay algunas cosas en Salud Universal, si querés. Como Zumba las Moscas, el último tema que cierra el disco. Pero ya en espiritango aparecen muchas cosas. Mezclado, si querés, tango, pasodobles, posibles cumbias, guainos. Y en Maderita es como que aparece todo de manera limpia, no tan sucia. Claro. Sí, hasta se nota un poco en el sonido. Sí, esa mezcla marcó algo en la época, en el momento no lo hacían muchos grupos de eso. Tampoco no es que lo tomamos y dijimos vamos a hacer música latinoamericana mezclada con rock. No era que lo pensábamos, salió. Y después de eso, bueno, viene Me Harás Mil Hijos y por lo que he leído, tu encuentro o tu estudio del contrabajo. Claro, sí, yo empecé a estudiar en el 96-7. Que está bueno porque no solamente remarcás que lo mismo, es algo que creo que lo marcaste siempre durante tu carrera, hablas mucho de los agudos que tiene el contrabajo o de los graves, no sé, me puedo estar equivocando. No, los graves, yo soy ahí va. Enamorado de los graves. O sea, lo que te da el arco en el contrabajo es la posibilidad de volar. Mirá. O sea, o sentir que volar, o a mí me parece volar, es otro tipo de plataforma, muy diferente a lo que es el bajo. Esto de las limitaciones de lo que estabas hablando. Es lo mismo, o sea, es lo mismo de alguna manera, notas, pero te lleva a otra estancia, digo. Sí. Y también hablas un poco ahí de cómo meterte en el contrabajo y en el tango, como que te llegó todo en ese momento, cómo lo sentiste. El tango tiene una cosa que tiene una riqueza musical que no se puede creer, son como pequeñas obras clásicas. Yo también yo en realidad cuando empiezo con la música, a escuchar, no sé, 6, 7, 8, 9 años, no, 6 no, ponerle más, 7, 8. Empiezo con la música clásica, ¿no? Y cuando me empiezo a asegurar qué es lo que me gustaba, que era el bajo, que fue ya al final de Don Cornelio, en un momento yo como visitante sentí una tara de que me salía siempre lo mismo. Pero me daba como medio paja, viste, digo, estudiar bajo, porque no me interesaba, digo, ser un Pastorio, nunca me interesó el virtuosismo. No, amo Pastorio, digo, pero no me interesa el virtuosismo a mí. Me interesa nada, la música. Y ahí dije, y si voy, digo, a los graves más funcionales, o sea, a la mamá de los graves, y bueno, sí, dale, ¿cuál es el contrabajo? Dije, bueno, me compré un contrabajo, estuve un año mirándolo, porque no sabía por dónde empezar, hasta que, bueno. Es muy grande, dijiste, mide casi lo mismo que yo. Sí, y tuve que terminar mi maestro, y ahí estuve casi 10 años con mi maestro. ¿Y sos de escuchar? Lo primero que quedó grabado de vos tocando un contrabajo es el primer disco de Me Harás Mil Hijos?
¿O tenés otra cosa? No, yo en Margarita hay un tema que hice unas líneas de contrabajo. Ahí va. Después yo lo primero que toco en vivo es con el Cardenal Domínguez con trabajo. Que un Ah, día me invita a tocar, no sé si es el año fines de los 90 por ahí. Y ahí empiezo a tocar, que toqué, no sé, una milonga o un tango. Y de ahí me pongo, de ahí después entro en el año 2002 o 2001, yo no me acuerdo. El Cardenal Domínguez Cuarteto. ahí va. No, Que es como estaría curioso. donde empiezo a aprender tango. Lo que pasa es que era un tango más de guitarras, ¿viste? Mm. Como el de Rivero, si querés. Pero bueno, el de orquesta es muy diferente, ¿viste? Y ahí nada, en esa época no era que vos ibas a estudiar cómo tocar una orquesta, y lo aprendías a los golpes, y yo lo aprendí un poco así. Un día mi maestro me ofrece que lo reemplace a él de trabajar en una tanquería también, y ahí yo aprendí, porque los tipos no ensayan, te dan un compact, 28 partituras, bueno, estudiate esto, vení tal día y toca. Y ahí aprendés así, en vivo. Y es raro porque tenés que estar a la par de un montón de otras personas. O sea, no es que es un No, trío no, 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 o no, no. no, pero bueno, así aprendí yo, o sea, Claro. de parte de tocar, aparte porque el tango, a vos te dan la partitura y no se toca como se lee. O sea, vos te dan la partitura y una negra no vale una negra, vale la mitad de una negra, o vale una corchea, o vale menos que una corchea. De la forma como se toca, la articulación del contrabajo, vos tenés la escritura y si como lo lees escrito en la partitura, lo tocás y no es tango. Entonces, bueno, en esa época era así, y antes también, digo, yo aprendí un poco, o sea, tocar en quinteto, sexteto así. A los ponchazos. Y Y está fue bien. También es como se una aprende. experiencia, Claro. fue una experiencia, porque fue re lindo, brava, pero bueno, al final salí parado, digo, estuve 3 años ahí con esa gente tocando casi. Ah, y eso te dio experiencia para después estar ahí en Me hará mil hijos un poco más piantado, por así No, decirlo, ¿o no no? por mil hijos, no, era para encarar con gente que no conocía, porque no Ah, era que eran, aparte eran amigos, eran como trabajos, que lo tomaba como trabajo. ahí va. No era eso, era totalmente diferente. En los grupos que yo tuve, claramente trabajamos la composición nosotros, a veces tocas un cover, digo, pero es muy diferente porque estás buscando y te la pasás discutiendo de música para ver qué es lo que te pide, lo que te parece mejor, ¿no? De la mejor manera, digo, una manera sana la discusión esa. Esto te dan los arreglos, vos vas a tocar y tenés que adecuarte a cómo se maneja el quinteto, que se tocaba ahí. Aparte es un espectáculo que era, la orquesta está atrás y tenés 4 parejas de baile, 2 cantantes, que va más por eso. Claro. Pero tampoco te puedes mandar ninguna, porque quedás en offside. No, vos estás parado leyendo todo el show y nada, levantaste la cabeza porque ya terminó. No te diste ni cuenta Porque de te que tocas un tocaste. tema para el otro, o sea, te tocas, era un show de 1 hora y 20, pero tocando 24 temas seguidos. Claro. Mirá qué loco. No Pero tenía te idea. da un aprendizaje en la forma de tocar ese estilo, digo, ¿no? Y después está en como yo te conocí. Yo manejaba el auto de mi padre y por suerte se podían poner discos en ese momento, no como los autos de ahora. Y Claro. en la guantera estaba Remolino de Acorazado Potenkin. Mirá, Eh, tu hijo gran escucha. no, mi viejo y mi tío. Es que en realidad esta radio es gran escucha de tu obra. O sea que no solamente estoy contento yo y Chochi, que somos los que participamos acá en el programa, sino Ah, que esta radio es muy bancadora. Como te digo, es algo que tenía muchas ganas de hacer. Y bueno, la semana pasada yo estuve en un programa que también está acá, Dos Aviolas, que lo hace mi padre. ¿esta radio se llama Remedios Escalada, no? No, Mosh Radio, está en Remedios de Escalada. Pues yo en una época iba mucho a Remedios Escalada. Mirá, ¿sí? Sí, sí. ¿Conocés? Bueno, si conocés, algún día estaría bueno que puedas venir acá al piso. Mira, la semana que viene, ahora voy a pasar un chivo, la semana que viene, el viernes que viene, voy a tocar con Verónica, que hace 3 años estamos tocando juntos, Verónica Walfish. Vamos a tocar en el Centro Cultural Leonardo Fabio de Lanús, Mirá. gratis. Así Joder. que son canciones de Verónica, yo hago un tema no mío, no que arreglé o lo adapté a mí, que es de un compositor que ya está más olvidado, de Gabriel Fauré, francés.
y y después son todas canciones de ella, y a una en Cornelio tocamos, así que si quieren venir es gratis, creo que está a las 8 de la noche en, en el En Centro Leonardo Fabio. Cultural Leonardo Fabio de Lanús. Bueno, y encontré, sí, por eso te digo, o sea, todos los que estamos acá somos muy escuchas y Acorazado es lo primero que yo escuché y me acuerdo escuchar Cerca del Sol y eso que haces en el bajo, la verdad que me voló la cabeza y ahí conocí a Acorazado Potemkin y fue una banda Bueno, que milité mucho. Si vos te fijás un poco, eso que te digo, ahora que me dijiste que te gustó, eso es retanguero. Claro. Esa frase que hago, nada más que está tocando en modo punk, pero esa frase son retangueras. Yo Acorazado Potemkin inconscientemente me salieron muchas cosas del tango. La base, si querés, toda la parte de la estrofa de la mitad es una base de tango. Y ahí con Acorazado también es un trío. A mí las veces que los vi en vivo me recuerdo haberlos visto en el Club Tucumán, una fecha compartida con Baltasar Comoto, ¿Sí? una gran fecha. Se notaba, loco, el trío ese, lo que pelaba. ¿Cómo fue todo eso? Porque además de que estaba todo esto tanguero, que vos estás diciendo que es obvio que no te lo podés sacar de encima. Pero bueno, en su último disco hay un tema que se llama Punk, que creo que deja todo un poco más en claro. ¿Cómo fue eso de Acorazado Potemkin? Eso fue, bueno, yo a Juan lo conozco hace 1000 años, y un día estábamos haciendo una tapa de un disco del Cardenal, y yo encargándome un poco de eso, y justo Juan venía a terminar con los reincidentes, y le digo, che, boludo, le digo, no, nada, no te achicharrés, le digo, cualquier día que ir a tocar me llamás y nos zapamos, le digo. Y un día me dice, che, tengo unos temas, no sé qué, esto, qué, bla, bla, bla. Le digo, creo que los escucho, bueno. Y empezamos a hacer yo empecé a hacer unas líneas al bajo, pero con el contrabajo. Y estuvimos 6 meses hasta que preparamos, no sé, 6 temas. Dijo, che, conozco un baterista. Le dije, bueno, dale, llamámoslo. Y ahí así empezó. Con esos 6 temas que teníamos al principio, que armamos, así, y después dijimos, bueno, vamos a llegar a 14 temas para hacer un show. Y estuvimos, no sé, 6 meses, 8 meses, hasta que le encontramos el sonido y ahí nos pegamos y fue toda explosión. El primero también, discazo, Mugre, ahí con Puma ¿Cómo? Thurman. El primero también es un discazo, o sea, con Puma Thurman arrancando el disco. No sé si arrancó el disco, me estoy equivocando. Sí. No sé, a veces le puedo pifiar. Pero No, Puma Thurman está mugre, sí, Puma Thurman. es un temazo también. Y temazo. quería saber, porque no sé, es una banda que me gusta mucho y quizás no había tanta info, de que, bueno, un día tocaron y al otro día dijeron que se iban a tomar un tiempo. ¿En qué está eso, Acorazado? Eso está en ese tiempo, estamos en ese tiempo. Es que bueno, cada uno está haciendo la suya, está todo bien, pero decidimos parar un rato. Bueno, está bien, a veces es momento. Bueno, no quiero robarte más tiempo, te dije que eran 20 minutos, te afané un montón. no te quiero molestar ahora más. Tengo que hacer una tortilla, me están esperando para comer. Ah, bueno, perdón, encima te van a matar. No, ya, igual están todos hablados ya. Ah, bueno. Y también tiraste el chivo, la semana que viene vas a estar acá cerquita, pero el domingo también, este domingo 3 de agosto vas a estar... Este domingo toco con otro amigo queridísimo, con 2 amigos, Nicolás Blum y con Julio Covielo, bandoneonista. Son temas de Nicolás, que es un animal, un divino, que grabamos con el disco con Covielo el año pasado de él, que se llama Vivaque. Esos pibes también, que tienen muy linda lírica y mezclan todo. Y sale todo bien. Y aparte tiene algo importante, que también que tiene muy buen humor. Eso te iba a decir, muy buen humor, porque viéndolo, la forma de promocionar el show, también se nota que es muy gracioso. Hay un corto que que están ustedes ahí ensayando y se cagan de risa. Estamos ensayando, es muy chistoso, y la verdad que la pasó bien. Aparte que tocar con Julio para mí es tocar el cielo, es otro animal para mí el bandoneón Julio. Es el más troilo de todos los bandonistas que conozco. Este domingo 3 de agosto en Tierra Invisible, del barco Centenera, 1099. Cerca de Parque Chacabuco.
Parque Chacabuco. Bueno, las dos últimas. Una que me mandaron, porque como te digo, hay gente que vio que ibas a estar y dijeron, quiero hacerle una pregunta, que una vez cómo se les ocurrió hacer Dos de Nosotros, un tema de los Beatles en español. Ah, eso es una idea de Juan, que le gustaba mucho el tema. Y Yo el que llevé un día a hacer era el que quería hacer el de Lila Downs, que está creo, no sé si en el Remolino o en Labio del Río. Hay uno de Lila Downs, un cover que hacemos que se lo propuse. Flying Saucers, ¿es? No. Ah, no. El de, no me acuerdo el nombre, el de Lila Downs. Se llama, es un tema que es el último tema del primer disco de ella, Algo de la Vida. Tiene una letra muy linda. Si lo buscan en el disco va a aparecer como autora de Lila Downs. Claro. Y después la última. O sea, ese Dos de Nosotros lo trajo Juan, que quiere hacerlo. Ahí está, así que está respondida para Juan Pablo de Escalada, que estaba preguntando. Y después, la última, había elegido justo un tema que nombraste, hablaste del Cadáver Exquisito, que para mí es el mejor tema, el tema que más me gusta de todas las otras en las que estuviste, que es justamente Villa Domínico. Y bueno, si lo puedes presentar y contar algo de ese tema. A mí la frase que me vuelve loco es 5 más 5 es inevitable. Ah, bueno, mira, hay cosas que, viste, que son misterios nuestros. Bueno, esa fue una noche que estábamos en Villa Domínico, una época con Palo, Karina, el mexicano vivía en Villa Domínico. Y curtíamos mucho Villa Domínico y conocimos mucha gente de Villa Domínico. Bueno, viste esas noches interminables. Y éramos 5 aparte. ¿No? 5 más 5 éramos 5, porque estaba el mexicano con su pareja, Graciela, Palo con Karina y yo estaba solo. Y bueno, pasaron cosas extrañas esa noche. No adentro de la casa, ¿no? En la calle, tipo en la madrugada, pasan cosas extrañas en Villa Domínico. Siempre te hablaron de estar solo en la noche. Claro. Y bueno, hicimos ahí un cadáver y ese tema lo hicimos entre Palo, Karina y yo. Mirá, qué bueno. Y bueno, ese es justo el tema con el que vamos a cerrar esta comunicación. Muchísimas gracias. Justo acá tenemos a Chochi, que es de Villa Domínico, él vive ahí. Ah, mirá. Así Nosotros que teníamos un manager en esa época también, después de Villa Domínico, el Manzanero. Sí, me gusta mucho este tema, ¿eh? Ah, bueno. Sí, además, yo hasta un momento me estuve por ir a vivir a Villa Domínico. ah, mirá, entonces tiene todo, No salió. toda una relación. Bueno, Fede, Pero muchas bueno, gracias. es como esta etapa que yo fui mucho a Remedios Escalada, mucho Banfield, y tenía muchos amigos Remedios Escalada. Bueno, la gente copiloto, después de todos los grupos que tocaba el Marcelo Belén, que era de Banfield. O sea que mucha fue el zona segundo sur. baterista visitante, ¿viste? Mucha zona sur. Bueno, Fede, no quiero Mucha molestarte zona sur, más. sí, curtido mucho zona sur. No queremos joderte más, anda a cocinar porque te van a decir, loco, estabas hablando y no hiciste el morfi, tenemos hambre. Así que Dale, muchas gracias Guido. por esta comunicación, un lujo, la verdad. Dale, che, gracias a vos. Gracias. Che, linda noche, gracias. Y bueno, y están invitados para el viernes que viene ahí. Dale, muchísimas gracias. Ojalá podamos pasar y nos vemos Bueno, mano a mano. buenísimo. Nos saludamos. Dale, Dale, muchas gracias, Fede. chao. Y bueno, vamos con Villa Domínico, Chochi. ¿Qué te parece?